Hola, soy Evan. Tengo 35 años y vivo solo en una casa pequeña pero cómoda a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte. No es nada lujoso, pero es mía. Y después de un largo día, es el único lugar donde realmente puedo respirar tranquilo. Trabajo para una gran empresa de logística de propiedad privada. Buena gente, buen salario, la verdad, me gusta lo que hago, lo cual sé que no es común. Llevo casi 7 años allí. Me llevo bien con el equipo, aunque no diría que tengo muchos amigos cercanos. La mayoría mantenemos las cosas en un plano profesional. En cuanto a mi vida personal, bueno, eso es un poco más complicado. Nunca me he casado, aunque estuve cerca 2 veces. La primera, salí con alguien durante 2 años. Pensé que teníamos una relación sólida, hasta que descubrí que estaba viendo a otra persona a mis espaldas. Eso me dolió mucho. La segunda vez, le propuse matrimonio a una mujer que de verdad creía que era la indicada. Ella aceptó, pero las cosas se vinieron abajo rápidamente, sobre todo porque nuestras familias no se llevaban bien. Se convirtió en una fuente constante de presión, tensión y opiniones por todos lados. Al final, lo dejamos. Desde entonces, he mantenido las cosas sencillas. Es más seguro así. De todas formas, esta historia comenzó un jueves por la tarde. Acababa de llegar a casa después del trabajo. Un día largo. Me quité los zapatos, me aflojé la corbata y puse la cafetera, aunque ya era tarde. Me gusta la tranquilidad después del trabajo. Sin tráfico, sin correos, sin conversaciones forzadas. Solo yo, una taza de café, quizá algo de Netflix de fondo y mi perro Cooper durmiendo cerca de la ventana. Recuerdo que acababa de sentarme en el sofá con el portátil cuando mi móvil vibró. Un mensaje. Miré la pantalla y vi un nombre que reconocí, Melanie. Trabajaba en contabilidad. No éramos cercanos. Nos saludábamos en el pasillo, alguna charla breve en reuniones, tal vez alguna risa en la máquina de café 1 o 2 veces. Siempre amable, siempre serena. Una de esas personas que parece tenerlo todo bajo control. Así que me sorprendió ver su nombre. Nunca antes habíamos hablado por mensaje. Abrí el mensaje. Hola. ¿Tienes algunos dólares para comprar leche de fórmula para el bebé? Parpadeé. Lo leí otra vez. Y otra. Al principio pensé que quizás lo había enviado por error a la persona equivocada. Pero algo dentro de mí dudó. Tal vez estaba pasando por un mal momento y no sabía a quién recurrir. Quizá era una de esas súplicas silenciosas de ayuda. Escribí, sí, claro. ¿Quieres efectivo o te lo envío por Venmo o algo así? Lo envié. Menos de un minuto después, aparecieron los puntitos de que estaba escribiendo. Luego llegó el mensaje, Dios mío, lo siento mucho. Ese mensaje no era para ti. Por favor, ignóralo. Me quedé mirando la pantalla. No respondí enseguida. Había algo que no encajaba. No me ofendí. Para nada. Simplemente no podía quitarme de encima esa sensación extraña. Como si no hubiera sido solo un error. Como si fuera un momento. Uno real. Uno que se escapa cuando alguien baja la guardia. Y ya sé lo suficiente de la vida como para reconocer cuando alguien podría estar pasando por algo de lo que no habla. Dejé el teléfono y me quedé sentado en silencio durante un buen rato. El café se había enfriado. Netflix seguía reproduciéndose de fondo, pero no lo oía. Mi mente estaba atrapada en esa frase, en ella. En lo que podría estar viviendo, en cómo alguien como ella, alguien que siempre sonreía en el trabajo, podría estar cargando con algo tan pesado sin que nadie lo notase. No sabía qué iba a hacer, pero tenía claro que no iba a olvidar ese mensaje. A la mañana siguiente, llegué a la oficina un poco antes de lo habitual. No sabía muy bien por qué. Quizás solo quería despejarme antes de que empezara el día. Pero no podía dejar de pensar en ese mensaje. No volví a contestar después de que dijera que no era para mí. No quería avergonzarla, pero había algo que me pesaba en el pecho y no me dejaba en paz. Lo curioso es que Melanie no era alguien en quien pensara fuera del trabajo. Siempre fue amable,
Siempre parecía tener todo en orden, pero no teníamos ese tipo de relación. Ella trabajaba en otra planta. Solo coincidíamos en la sala de descanso o en reuniones generales. Aún así, siempre sonreía, siempre tenía esa energía tranquila. Por eso, cuando la vi esa mañana en el pasillo, con los brazos llenos de carpetas y la mirada fija en el suelo, noté de inmediato que algo era distinto. No levantó la vista al pasar junto a mí. Normalmente, al menos me saludaba con un gesto. Ese día, nada. Pasó de largo como si yo no estuviera allí. A la hora del almuerzo, entré en la sala de descanso, y allí estaba de nuevo. De pie frente al microondas, esperando. Tenía los hombros algo encorvados, como si intentara ocupar el menor espacio posible. No sé qué me impulsó, pero serví 2 cafés y me acerqué. Hola, dije suavemente, dejando uno de los vasos cerca de ella. Pensé que te vendría bien uno. Ella miró primero el vaso, luego a mí, con los ojos muy abiertos, cautelosos. Lo siento por el mensaje, dijo casi de inmediato, en voz baja. De verdad no era para ti. Me equivoqué de contacto. Me siento tonta. No, no lo hagas, respondí. En serio, no pasa nada. Hizo una pausa y luego soltó una risita nerviosa. Era para mi amiga Brianne. A veces nos echamos una mano con ciertas cosas. No quería meter a nadie más. No me sentí arrastrado, respondí. Solo que, supongo que no sabía nada de ti, de todo esto. Ella volvió a mirar al suelo. El microondas pitó, pero no se movió. No es algo de lo que hable aquí, dijo. La gente no necesita saberlo. Asentí lentamente. Está bien. No tienes que explicar nada si no quieres. Se giró ligeramente, apoyando la cadera en la encimera, sujetando la taza de café con ambas manos como si le ayudara a mantenerse en pie. Mira, dijo tras un largo silencio. Tengo un hijo de 1 año. Se llama Hayden. Su padre, bueno, se fue cuando le dije que estaba embarazada. Desapareció. Bloqueó mi número. No he vuelto a saber nada de él. No dije nada. Simplemente me quedé allí, dejándola hablar. Vivo con mis padres ahora. Volví al trabajo antes de lo que quería porque, bueno, la leche de fórmula no es gratis. Los pañales no son gratis. El alquiler, desde luego, no es gratis. Y no quería sentirme como una carga para nadie. Melanie, empecé a decir, pero ella levantó una mano. No te lo cuento por lástima, dijo con firmeza. Lo estoy llevando bien, pero a veces flaqueo. A veces miro mi cuenta bancaria y me doy cuenta de lo rápido que se suma todo. Solo estaba escribiéndole a mi amiga para ver si podía prestarme un poco hasta el viernes. Eso es todo. Había algo tan crudo en la forma en que lo dijo. Tan directa, pero tan cansada. Como si lo hubiera ensayado en su cabeza una docena de veces, pero nunca lo hubiera dicho en voz alta. No te estaba juzgando, dije. Solo, no lo sabía. Ella volvió a mirarme. Esta vez, sus ojos estaban más suaves. Todavía cautelosos, pero más suaves. Gracias por no hacerlo raro, dijo. La mayoría de la gente lo haría. Le devolví una leve sonrisa. Bueno, yo no soy la mayoría. Ella sonrió de vuelta, apenas, y recogió su recipiente del microondas. Al girarse para marcharse, dudó un momento. Gracias por el café, dijo, y luego añadió en voz baja. Y por no tratarme como si estuviera rota. Después de que se fuera, me quedé allí un rato mirando la taza vacía que había dejado. No sabía exactamente lo que sentía. Tal vez compasión, pero también algo más profundo, más personal. No era solo que necesitara ayuda. Era la forma en que se esforzaba tanto por no pedirla. He visto a gente suplicar. He visto a gente manipular, hacerse la víctima, buscar atención. Ella no hizo nada de eso. Cometió un error. Intentó borrarlo. Y cuando no lo dejé desaparecer, dijo la verdad, clara, honesta, con la cabeza tan alta como pudo, y eso lo respeté. Más tarde esa tarde,
la vi entrar en el vestíbulo con una bolsa de la farmacia cercana. Era una de esas bolsas baratas de marca blanca, con asas que parecían que se romperían en cualquier momento. Y dentro, lo vi, una lata de leche de fórmula. La observé salir del edificio y cruzar el aparcamiento. Nadie más estaba mirando, pero yo sí. Y supe en ese momento que no quería simplemente olvidar esa conversación y seguir adelante. Ella ya no era alguien a quien pudiera dejar de ver. Durante los días siguientes, no pude quitarme de la cabeza la sensación de que tenía que hacer algo. No porque Melanie lo hubiera pedido, de hecho, había hecho lo contrario. Sino porque no soportaba la idea de que estuviera luchando en silencio, haciendo todo sola, fingiendo que todo iba bien cuando claramente no lo estaba. Y no era cuestión de caridad, ni culpa, ni de intentar arreglar nada. Era simplemente que la veía. De verdad la veía. Y una vez lo haces, es difícil volver atrás. Así que empecé con pequeños gestos. La primera mañana, traje 2 cafés del sitio que hay calle abajo. Ella normalmente se hacía el suyo en la cocina de la oficina. Café barato, sabor quemado y nata en polvo. Le tendí el vaso sin mirarla a los ojos. Como si fuera algo casual. Oferta de 2 por 1, dije, encogiéndome de hombros. Ella alzó una ceja, pero lo aceptó con una pequeña sonrisa. Claro. Lo que tú digas. Al día siguiente, dejé una barrita de cereales en su escritorio antes de que llegara. Sin nota, solo la dejé allí y me fui. Esa tarde, se pasó por mi mesa, se apoyó en un lateral con naturalidad y dijo: ¿Alguien está alimentando a la oficina ahora? Levanté la vista. Podría ser un fantasma. Ella sonrió y se marchó. Ambos sabíamos que ella sabía. Y ambos lo dejamos estar. Ese viernes, a la hora del almuerzo, la vi en la impresora revisando un informe. Noté su teléfono en el borde del escritorio. La pantalla se encendió. Apareció un mensaje y alcancé a leerlo de reojo. Dice mamá que Hayden está inquieto otra vez. Puede que sea la leche. Aparté la vista antes de que se diera cuenta. Fingí no haber visto nada. Pero esas palabras se me quedaron grabadas. Esa misma noche, de camino a casa, me detuve en la farmacia a unas calles de la oficina. Recorrí lentamente el pasillo de productos para bebés. Había más marcas de las que imaginaba. Diferentes etapas, distintos tipos, para estómagos sensibles, a base de soja, hipoalergénicas. No sabía cuál usaba ella, así que me arriesgué y cogí la misma que había visto en su bolsa a principios de semana. No quería avergonzarla. Así que, a la mañana siguiente, llegué temprano. Dejé la lata cuidadosamente envuelta en una bolsa de papel marrón junto a su taquilla en el pasillo de empleados. Con una nota adhesiva que decía: Nadie tiene que saberlo. Solo espero que sirva de ayuda. No sabía cómo iba a reaccionar. Sinceramente, una parte de mí tenía miedo de que se enfadara. La gente puede reaccionar raro cuando cruzas líneas invisibles, incluso aunque. Esa tarde, ella no dijo una palabra. Ni mensaje, ni mirada. Solo hizo su trabajo, tranquila y concentrada. Pensé que quizá había cruzado una línea, después de todo. Pero sobre las 4:45, justo cuando estaba apagando el ordenador, vi que aparecía un mensaje en Teams de su parte. Gracias. No tenías que hacerlo, pero gracias. Eso fue todo. Sin emojis, sin explicaciones. Solo esas palabras exactas. Le respondí. Sé que no tenía que hacerlo. Precisamente por eso lo hice. Llegó el lunes y algo era distinto. No de forma drástica. Ella seguía siendo tranquila, concentrada, pero había un cambio. Empezó a pasarse más a menudo por mi escritorio. Pequeñas cosas, una pregunta sobre una factura, o preguntando si quería algo del café. Una vez me trajo un bocadillo sin pedírselo. Parecía que te había saltado la comida, dijo, dejándolo sobre la mesa y marchándose antes de que pudiera responder. Empecé a darme cuenta de lo buena que era desviando la atención. Siempre un paso por delante para que nadie notara demasiado. A mitad de semana,
Tuvimos un almuerzo de empresa en la sala de conferencias. Catering, música, todo el conjunto. Todos riendo, bromeando, pasando bandejas. Me senté al final de la mesa, comiendo despacio, y la vi al otro lado de la sala con algunas compañeras de su departamento. Parecía feliz. Cansada, pero feliz. Aún así, sus ojos se desviaban hacia mí de vez en cuando. La sorprendí mirándome una vez y levanté mi vaso. Ella sonrió apenas un segundo, luego apartó la vista. Esa misma noche, iba caminando hacia mi coche cuando la vi luchando con una caja. Parecía material de oficina. Corrí hacia ella y se la quité de los brazos sin preguntar. «Sabes que no tienes que cargar con todo tú sola», le dije. Soltó una risa cansada. «Lo dices como si tuviera otra opción». «Bueno», dije mientras abría el maletero y colocaba la caja, «quizás si la tienes». No respondió de inmediato. Solo me miró con esa misma expresión cautelosa e indescifrable que solía tener cuando alguien se acercaba demasiado. Luego, en voz baja: «No estoy acostumbrada a recibir ayuda». «No tienes que estarlo», le dije. «Solo tienes que dejar que ocurra, cuando sea de verdad». No sonrió, pero tampoco se apartó. «Vale», susurró. «Vale». Esa noche, me quedé sentado mucho rato en el coche, en el camino de entrada, antes de entrar en casa. La luz del porche zumbaba débilmente encima de mí, y Cooper me esperaba en la ventana, como siempre. Pero mi mente estaba en otro sitio. No me estaba enamorando. Aún no. Pero algo dentro de mí estaba cambiando, abriéndose. No se trataba de salvar a alguien. Se trataba de estar a su lado, en silencio, con paciencia, sin esperar nada a cambio. Pasaron unas semanas. Nos acomodamos en ese ritmo tranquilo. No éramos exactamente amigos, ni exactamente otra cosa. Solo dos personas orbitando en el mismo espacio, cerrando lentamente la distancia. Yo no presionaba. Ella no se alejaba. Pero, de vez en cuando, la sorprendía mirándome como si intentara descifrar algo. Como si esperara que dijera algo que aún no había dicho. No volvimos a hablar de aquella noche con la caja. Ni de la leche de fórmula, ni de la nota que dejé. Pero el tono había cambiado. Ya no era solo cordial. Estaba más abierta, a su manera, cautelosa. Cuando sonreía ahora, la sonrisa llegaba hasta sus ojos. Fue un jueves cuando me pidió un favor por primera vez. Yo acababa de salir de la oficina. El cielo tenía ese tono gris azulado que aparece justo antes de la lluvia. Ella estaba de pie cerca de la acera, peleándose con su teléfono. Su paraguas estaba roto, medio colapsado y torcido. Me miró al pasar y dijo: «Oye, ¿te vas ya a casa?» «Sí, ya casi». Dudó un segundo. «¿Te importaría llevarme?» Mi padre iba a venir a por mí, pero acaba de llamar. Tienen que llevar a mi madre a una cita. Iba a coger un Uber, pero con la tormenta no sé si conseguiré uno. «Claro», dije sin dudar. «Vamos». Caminamos en silencio hasta mi coche. Se notaba que estaba incómoda, como si pedir ayuda todavía le costara. Ya en el coche, me fue dando indicaciones en voz baja. Vivía a unos 15 minutos, en una parte más antigua de la ciudad. Calles con árboles, casas modestas, coches aparcados a medias en la acera. Cuando aparcamos en su entrada, se volvió hacia mí y dijo: «No tienes que entrar ni nada». «Lo sé», dije, «pero me apetece». No respondió de inmediato. Luego, con un leve gesto de cabeza, se desabrochó el cinturón y abrió la puerta. Dentro, la casa era pequeña pero acogedora. Fotos familiares colgaban en el pasillo. Un leve aroma a loción de bebé y té recién hecho flotaba en el aire. Su madre, una mujer bajita con ojos cansados pero amables, nos saludó brevemente desde la cocina. Parecía sorprendida al verme, pero no preguntó nada. Y entonces lo oí. El chirrido suave de un juguete. La inconfundible risa de un bebé al fondo del pasillo. Melanie se volvió hacia mí. «Puedes conocerlo, si quieres». Asentí. Me condujo a una habitación pequeña. Paredes verde claro,
una cuna en la esquina, libros amontonados de forma desigual en una estantería baja. Y allí estaba él. Haden. Sentado en medio de una alfombra de juegos, con un aro de plástico en la mano y un calcetín a medio quitar. Tenía los ojos grandes y marrones, igual que su madre. Y cuando la vio, se iluminó, soltó una de esas risitas burbujeantes y levantó ambos brazos en el aire. Melanie lo recogió sin pensarlo, le plantó un beso en la mejilla, girándose hacia mí, dijo: Haden, este es Evan. No sé qué esperaba, pero lo que ocurrió después me pilló por sorpresa. Se estiró hacia mí, con sus deditos extendidos hacia un hombre al que nunca había visto. Sin dudar, sin miedo. Vaya, dijo ella en voz baja. Normalmente le cuesta coger confianza con la gente. Me acerqué despacio, con las manos extendidas. Ella me lo pasó con cuidado, y él se acomodó contra mi pecho como si fuera lo más natural del mundo. Lo sostuve, torpe al principio, luego más firme, sintiendo el ritmo diminuto de su respiración. Olía a champú de bebé y galletas de vainilla. Tenía un remolino de pelo en la coronilla y un calcetín con un agujero en la punta. Me miró con ojos grandes y curiosos. Es más ligero de lo que esperaba, murmuré. 6 kilos de caos, dijo ella, sonriendo. Nos sentamos en el suelo, ella con un biberón en la mano, yo aún sosteniéndolo. Él tiró del cuello de mi camisa y luego intentó atrapar mi reloj. Melanie rió. Está obsesionado con todo lo que hace ruido o se mueve. Nos quedamos allí unos 20 minutos, simplemente estando. Sin prisas, sin tensión. Fue como el primer suspiro real que había tenido en años. Cuando finalmente me levanté para irme, Haden volvió a estirarse, esta vez hacia ella. Ella lo cogió y yo le toqué suavemente la mano con un dedo. Hasta luego, Peque, dije. Melanie me acompañó hasta la puerta. Gracias por el paseo, dijo. Asentí. Gracias por dejarme entrar. Ella se detuvo, con una mano en el marco de la puerta. No dejó entrar a mucha gente. Lo imaginaba. Nos quedamos ahí un momento más. Entonces lo dijo, lo bastante bajo como para que casi no lo oyera. Veo cómo me miras a veces. No lo negué. No podía. Entonces ya lo sabes, dije. Ella bajó la mirada. Tengo miedo. Lo entiendo. Me miró de nuevo, una mirada larga y firme. He construido muros, Evan. Muros muy altos. No estoy aquí para treparlos, dije. Solo estoy aquí. Ella asintió una vez, lentamente, y cerró la puerta con suavidad. Mientras caminaba hacia mi coche, empezó a llover. Una lluvia suave, cálida, constante. Esa noche no pude dormir. No por pensar demasiado, ni por nervios. Era porque algo dentro de mí había cambiado. No solo me importaba. Me sentía responsable. No en un sentido de carga, sino en uno elegido. Como si hubiera entrado en algo real, quizá incluso sagrado. Y no iba a huir de ello. Ha pasado casi un año desde que ese mensaje apareció en mi móvil. Aquel que ella dijo que no era para mí. Y esta noche, sentado aquí en nuestro salón, con Haden dormido en la otra habitación y Melanie a mi lado en el sofá, con las piernas recogidas debajo de ella, puedo decir esto sin dudar. Ese mensaje lo cambió todo. Pero déjame llevarte al momento en que realmente todo cambió. Era una tarde de domingo, principios de primavera. Melanie y yo pasábamos más tiempo juntos, no de forma apresurada ni romántica, sino de una manera vivida, sincera. Sacábamos a Haden a pasear por el parque. Yo me pasaba por su casa después del trabajo solo para saludar. Ella cocinaba cuando tenía energía, y yo traía la compra cuando no la tenía. No habíamos puesto etiquetas, no hubo grandes conversaciones ni confesiones. Pero ambos sabíamos. Ese día, fui con una caja de pañales y algunas cosas del supermercado. Ella llevaba un chándal, el pelo recogido, sin maquillaje, y aún así era la persona más hermosa que había visto nunca. Haden estaba molesto por la dentición, y me ofrecía acunarlo mientras ella se duchaba.
Paseé por el pequeño cuarto infantil casi una hora, tarareando en voz baja hasta que finalmente se durmió contra mi pecho. Cuando ella salió del baño, se detuvo en el pasillo, observándome desde la puerta. No dijo nada al principio. Se quedó allí, con la toalla en la mano, los ojos vidriosos. «¿Se te da bien?», susurró por fin. Sonreí. «Empieza a cogerme cariño». «No», dijo ella con suavidad. «Confía en ti». Esa noche, cuando Haden ya dormía, nos sentamos en los escalones de la parte trasera de la casa. El aire olía a césped y primavera temprana. La luz del porche parpadeaba, pero no la arreglamos. Era el tipo de silencio correcto. Ella me miró y dijo: «¿Alguna vez piensas en empezar de nuevo?» «Cada día», respondí. «Pero últimamente no se siente como empezar de nuevo. Se siente como empezar por fin». Ella asintió, mirando al jardín. «Solía pensar que gente como yo no tenía segundas oportunidades». «No necesitas una segunda oportunidad», dije. «Solo necesitas a alguien que no desaparezca cuando las cosas se compliquen». Ella volvió a mirarme. «¿Y tú crees que eres esa persona?» «Lo sé». Me cogió la mano. Y entonces supe que había llegado el momento. No tenía un anillo en el bolsillo. No tenía un discurso ensayado. No le había contado a nadie lo que iba a hacer porque, sinceramente, no lo había planeado. Pero cuando la miré, cansada, vulnerable, fuerte y amable, supe que no necesitaba nada más. Me levanté, la ayudé a ponerse en pie con suavidad y le sostuve las manos. «No quiero ser solo el chico que ayuda. No quiero ser solo el que está cuando todo va mal. Quiero ser tu compañero. Quiero despertarme a tu lado. Quiero criar a tu hijo como si fuera mío. Y quiero tener una familia, nuestra familia, si tú me dejas». Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Lo dices en serio?», preguntó. «Tan en serio como nunca antes», respondí. No lloró de inmediato. Solo asintió. Luego dio un paso hacia mí, rodeó mi cintura con sus brazos y susurró: «Sí». No fue ese sí dramático que se ve en las películas. No hubo música emocionante ni una multitud alrededor. Solo una mujer cansada, con un poco de esperanza aún en el pecho, eligiendo a alguien que por fin la hacía sentirse a salvo. No fijamos una fecha de boda inmediatamente. No hicimos una fiesta ni publicamos nada en redes sociales. Pero unos meses después, se mudó conmigo. Convertimos la habitación de invitados en el cuarto de Haden. Pintamos las paredes, pusimos pegatinas de animales. Compré una mecedora y la coloqué junto a la ventana, justo donde da el sol por la mañana. Nos adaptamos a nuestra nueva vida como personas que han vivido demasiado tiempo solas. Torpes al principio, pero con esfuerzo. Aprendí a distinguir los tipos de llanto de Haden, cuando tenía hambre, cuando estaba demasiado cansado. Ella descubrió que casi siempre quemo los huevos. Discutimos por tonterías, la colada, los horarios, si Haden necesitaba calcetines dentro de casa. Pero siempre volvíamos al mismo lugar: respeto, amabilidad y esa comprensión silenciosa de que estábamos en el mismo equipo. 6 meses después de que se mudara, nos casamos en nuestro jardín. Solo unos pocos amigos, sus padres y Haden con una pequeña camisa blanca y tirantes que apenas lograban mantenerse en su sitio. No fue perfecto. El pastel se derritió. Las sillas se tambaleaban sobre el césped. Pero cuando ella caminó hacia mí con un vestido sencillo y a Haden en la cadera, nada más importaba. Yo estaba allí, esperando, no a una novia impecable, sino a la mujer que había sobrevivido a la desilusión, al agotamiento, a la soledad, y que aún conservaba suficiente luz en su interior como para dejarme entrar. Y ella estaba allí, no esperando a un caballero con armadura brillante, sino a un hombre que la veía de verdad y se quedaba, aún así. Dijimos nuestros votos. Lloramos. Haden se quedó dormido a mitad de la ceremonia, y reímos. Y cuando terminó la noche y todos se habían ido, nos sentamos en esos mismos escalones traseros, descalzos, como aquella vez.
Solo que esta vez no nos preguntábamos qué podría pasar. Lo sabíamos. Un año después de esa boda, casi exactamente 2 años después de aquel mensaje enviado por error, tuvimos una hija. Su nombre es Grace. Y cada vez que veo a Melanie sosteniéndola entre los mismos brazos que una vez sostuvieron sola a Hayden, recuerdo aquel momento. Aquel mensaje. El que nunca iba destinado a mí. El que me trajo todo aquello que no sabía que estaba esperando.